nos acompaña Mercedes Bresos. Yo soy Juana Caro y este programa Tertulias con Juana es una invitación para que diferentes personas den testimonio de su vida espiritual, de su camino que han hecho para autoconocerse y de las herramientas que presentan y pueden enseñar a otros para esa. Cuando se autoconoce uno, se va liberando de patrones, se va liberando de creencias, se va liberando de limitaciones y nos permiten vivir mucho mejor nuestra vida, encontrar la felicidad, encontrar la paz, tener buenas relaciones. Mercedes, ¿cómo estás, Mercedes? Ahora, si nos puedes contar un poco de ti, sería como en 5 minutos, sería increíble para que ellos te conozcan. De acuerdo. Lo primero, decirte que estoy muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad, Juana, y espero que lo que quiero transmitir, ser capaz de hacerlo, porque, mirar, una de las cosas primeras que puedo contar es que yo he sido de las personas que en el momento de hablar en público se ha quedado paralizada de pánico. Aprender a gestionar eso es lo que me permite estar hoy aquí con vosotros. Entonces, es una de las cosas que espero poder transmitir y enseñar. Mi sueño de toda la vida, como decía, era ser veterinaria, pero la casualidad hizo que acabase estudiando terapia ocupacional. Y una de las enseñanzas más importantes de esta carrera para mí es que hay que ver al individuo globalmente. No puede ser solamente que mires lo que pasa a nivel físico. En terapia ocupacional sí que te enseñaban a mirar lo físico, lo mental y lo social. Pero con el tiempo he ido descubriendo que, o acercándome más a la idea de que hay que ver lo que es la mente mental, lo energético y lo emocional. Y todo eso influye en lo físico. Siempre, seguro que hemos oído hablar que las emociones, hay emoción negativa y emoción positiva. Y yo he sido la primera que ha estado en esa tendencia, en venga, voy a cultivar mis emociones positivas, voy a centrarme en ellas y si vibro alto, pero de repente la vida hay veces que te lleva por otros caminos, la vida te pone a prueba y de repente aparecen esas otras emociones, las que se llaman negativas. Y en el momento de aparecer esas emociones negativas, primero era como, Dios mío, ¿por qué están aquí? Si yo estoy cultivando, soy tan espiritual, ¿cómo me han alcanzado? Pero en segundo lugar, si hay una experta en somatizar y ponerse enferma, esa soy yo, confieso. O sea, es que era pasarme algo, tener una de esas emociones y ponerme enferma. Entonces, en esa búsqueda de saber qué es lo que me estaba ocurriendo a mí, es cuando he ido dándome cuenta que no existen emociones negativas y emociones positivas. Existen emociones adaptativas y emociones no expresadas. No nos ponemos solos enfermos por callarnos una rabia o no saber gestionar el miedo. Hay momentos en los que el no expresar nuestra alegría o nuestro amor también nos pone enfermos. En realidad es más como si la emoción fuese una. Es como el mar. Tienes diferentes olas, tienes diferentes emociones y van pasando de la una a la otra. Y si cortas el flujo de una, has cortado el flujo de todas. Y eso es lo que al final hace que nuestro cuerpo, que es el que habitamos, es el que nos hace ser quien somos, lo acaba reflejando y transforma en enfermedad. Entonces, esa ha sido un poco. He ido leyendo libros de Wayne Dyer, soy maestra de Reiki, he hecho manos para sanar. Todo esto es lo que con el tiempo me ha ido ayudando a encontrarme y ahora quiero ayudar a encontrarse a otras personas. Pues qué rico que nos hayas compartido eso, de la primera emoción que sentiste y que querías transformarla, ¿verdad? Porque lo que querías era transformarla, que te paralizabas cuando estabas hablando en público y hoy en día pues eso ya podrá ser algo que sigas teniendo golpe en la parte de atrás, ¿cierto? Pero ya lo transformas, lo manejas y no es parte de tu vida. Y eso fue lo que descubriste como una emoción, independiente de que fuera cualquiera, ¿no? Negativa o positiva, como acabas de decir, no las hay, son emociones. Exactamente. Cuando entras, la esencia está en que una emoción hay que vivirla, no que la emoción te viva a ti. Son dos aspectos diferentes.
Mira, por poner un ejemplo, si nos centramos en comer muy sano, te dicen tienes que comer sano y tú te centras en comer todo lo más sano del mundo y eso es maravilloso y es buenísimo para la salud. Pero si no dejas salir el resultado de esa comida, te vas a poner enfermo. ¿Me explico? Si no evacúas, te vas a poner enfermo. Pues con las emociones es lo mismo. Hay emociones básicas. Está la alegría. La alegría es una emoción fundamental. Pero luego está el miedo, está la rabia, está la ira. Esas emociones están ahí. Y si miramos el listado de emociones básicas, en realidad solamente hay una positiva, que es la alegría. Una emoción es adaptativa cuando te ayuda a algo. Si tú tienes miedo porque te está persiguiendo un león, el miedo te va a ayudar a correr más rápido. Pero si el miedo te controla, te vas a quedar paralizado y el león te va a comer. Esa es la diferencia. De una forma te ayudan y de la otra no. Si puedes ampliar sobre las emociones básicas, que además hay como 244 emociones hoy en día que han podido definir, ¿cierto? Y comienzan las básicas, luego las secundarias y luego la mezcla de las básicas con las secundarias. Entonces, si puedes ampliar un poco de esas emociones básicas. Hay muchísimas emociones. Si buscas información, vas a encontrar, por ejemplo, que ahora tienes la tabla periódica de las emociones y es esa combinación. Pero las básicas, el miedo, la rabia, la alegría, el asco. Hay quien dice que son 7. Yo me quedaría más con estas 4. Depende un poco de quién te las esté diciendo, ¿vale? Ya te digo que hay 7 y luego la combinación de todas esas... y la tristeza, me la había olvidado. La tristeza, que es muy importante la tristeza. Entonces, luego la combinación de todas ellas son las que dan el resultado de todas estas otras emociones que has comentado. Pero de entre esas son las básicas, esas son las que compartimos con el reino animal, con nuestros hermanos los animales, son las que están en la amígdala. Y luego cuando llegan a nuestra corteza cerebral es cuando su combinación nos produce todas las demás. Entonces, sí que me gustaría definir primero qué es una emoción. Creo que es importante y me he sacado la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y donde pone, emoción se define como la alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de una cierta somatización. Entonces, ¿por qué es importante esta definición? 2 puntos. Es intensa. Es intensa, es decir, una emoción no es algo leve, no es algo suave. Y es esa intensidad la que en muchas ocasiones nos asusta y hace que no la queramos vivir. Y ya puede ser la alegría, la tristeza, porque, por ejemplo, si tenemos cerca a alguien que ha muerto un familiar y está llorando, ¿qué es lo que le vamos a decir? No llores. ¿Por qué? Porque la intensidad de su dolor nos está asustando. Y esa persona, por no asustar a su entorno, por no preocupar a su entorno, ¿qué va a hacer? No va a llorar. Y esa tristeza acumulada puede conllevar enfermedades. Pero de la misma manera, cuando nace un bebé y se ríe, todo el mundo nos reímos con él. ¡Ay, mira qué bien, qué tal! Pero según va creciendo ese niño y se va riendo, de repente ya empezamos eres demasiado escandaloso, no te rías, no hagas esto. Y entonces ese niño aprende a controlar esa alegría. Y si nos fijamos, un niño que es muy feliz recién nacido y siendo un bebé, a los 4 años se sigue riendo, pero normalmente a los 7 años ha dejado de reír. ¿Por qué? Porque está controlando las emociones. La otra parte es pasajera. Es pasajera. Esa es la clave. Si la dejamos, si la respiramos, si la vivimos, si la tenemos en este momento, pasa. Si vivimos esa intensidad, pasa. Si estamos tristes en el momento en el que se da el momento de la tristeza, ahí está. ¿Qué ocurre? Que como normalmente esa tristeza o esa rabia es muy fuerte y nadie nos ha enseñado cómo gestionarlas, la intentamos controlar ocultándola. En realidad lo que hacemos es como esconderlas debajo de la alfombra.
no las estamos limpiando, las estamos metiendo debajo de la alfombra. Luego, ¿qué es somática? ¿Qué significa esto? Que a nivel del cuerpo se dan reacciones químicas, se producen neurotransmisores, todo eso asociado a la emoción. Si es alegría, vamos a tener más oxitocina. Si es miedo por eso, porque nos persigue un león, vamos a generar más adrenalina que nos haga correr. Es decir, nuestro cuerpo va a tener un reflejo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestro cuerpo en realidad es lo único que está presente. La mente puede viajar al pasado y al futuro. Podemos imaginarnos un acontecimiento del pasado y nos vamos a poner tristes, alegres en función de lo que estamos recordando. ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo? Lo va a reflejar en el presente. Podemos viajar al futuro y ponernos nerviosos por lo que va a pasar, por lo que va a acontecer, o incluso nos podemos poner felices y nuestro cuerpo lo va a reflejar en el presente. Es en realidad el único momento en el que estamos, donde está nuestro cuerpo. Y solamente cuando mente y cuerpo se unen, estamos en presente. Pero cuando mente y cuerpo se unen, ¿qué es lo que pasa? La mente vive la emoción que el cuerpo está teniendo en ese momento. Normalmente son cosas que no queremos vivir, escapamos y nos vamos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Acumula eso que le está pasando para ser expresado en otro momento. Dice, bueno, pues ahora no es, y lo aplaza. Entonces, toda emoción que aplaces porque no la estás viviendo es la emoción que, como el cuerpo está somatizando, te va a enfermar. No sé si me he explicado o me he enrollado demasiado. No, perfecto. O sea, yo lo entiendo, pero si hay alguien que no lo entienda, por favor, me deja saber. O sea, ¿cómo dices tú que podemos entonces gestionar esas emociones para que no somatizarlas, para que no nuestro cuerpo no grite, ¿cierto? Cuando ya llega la enfermedad, es porque no logramos entonces sacar esa emoción que quedó en algún lado eh, estancada, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo primero es que llevamos el condicionamiento de muchísimos años de vida. Entonces, hay que hacer una verdadera labor de limpieza. No es de algo que se haga de la noche a la mañana. De repente un día dices, estoy enferma, ¿qué es lo que pasa? Y levantas la alfombra y descubres todo lo que has ocultado. Que puede ser de todo tipo, ¿vale? No necesariamente tiene que ser una enfermedad, o sea, una emoción negativa. Por ejemplo, se me ocurre ahora, hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Hotel Marigold. Hay uno de los personajes, no sé si la habéis visto, Sí, la he visto. es como de unas personas de Gran Bretaña que se van a vivir la jubilación a la India, a un hotel hindú. Y una de las personas que viaja es un hombre que ha vivido en la India, que era homosexual, que tuvo una aventura con otro hombre allí, pero claro, en un momento en el que la sociedad no estaba preparada para ello, vivió un amor intenso, tan intenso que años después se seguía acordando de él. Pero ¿qué tuvo que hacer para sobrevivir en una sociedad que no lo permitía? Reprimir ese amor. Cuando llega allí, busca a ese otro hombre del que estuvo enamorado, se reencuentran, pasan una noche hablando, se siente libre y muere de una afección cardíaca que le ha estado afectando toda su vida. Espero no haber fastidiado a nadie la película, por cierto. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ocurre cuando esa emoción ha sido, ya ves, el amor lo soluciona todo, y sin embargo ese amor reprimido es lo que te puede provocar una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que veo o siento que hay que hacer? Vivir la emoción. ¿Y cómo se hace eso? Sintiéndola en el cuerpo. Es muy difícil y es complicado y es duro porque nos enfrentamos a todas unas creencias que nos dicen, no, deja de pensar, pero te tienes que decir, vale, estoy triste, voy a sentir esa tristeza. Y si tengo que llorar, lloro. A la vez es tan simple como hacer eso. Si estoy enfadada y tengo que sentir ese enfado. Si estoy rabiosa, tengo que sentir la rabia. Si estoy alegre, tengo que sentir la alegría. Y eso solamente se logra hacer cuando estamos en el presente. Para estar en el presente, lo más sencillo es respirar.
Cuando tomas 3 respiraciones profundas, ya estás de nuevo en el presente. Y a lo mejor estás en una situación, cena de Navidad, con toda tu familia, y te estás empezando a sentir raro, y tomas 3 respiraciones profundas, y de repente dices, a ver, no es que esté raro, es que los chistes que está gastando mi cuñado me están molestando. Entonces tienes 2 opciones, o aguantarte, que es reprimir la emoción, o sentir la rabia y decirle a tu cuñado, eso que estás haciendo me está molestando o me estás haciendo sentir así. Porque claro, él va a seguir haciendo chistes, no sabe que te está molestando. Eso es vivir una emoción, pero no es dejar que la emoción te controle. Eso es diferente, totalmente. Cuando una emoción te controla es cuando pierdes los papeles. A nivel médico hay un nombre que se dice que es el secuestro de amígdala. ¿Qué significa eso? La amígdala es la parte del cerebro donde están todas nuestras emociones, las más básicas. En realidad, cuando tomamos una decisión, la decisión la toma la amígdala. Luego lo manda a la corteza cerebral y la corteza cerebral es la que lo interpreta y la que nos da las justificaciones para haber tomado esa decisión. Y eso es neurofisiología, te lo dice cualquier neurofisiólogo. Entonces, ¿qué hace la corteza cerebral? También matiza las emociones, nos ayuda a gestionarlas. Si la emoción es muy intensa y toma el control, la amígdala que apaga la corteza cerebral. Y eso es el secuestro de amígdala. Esos son esos momentos en los que has tenido tal enfado que has empezado a hablar y ni tan siquiera sabes lo que has dicho. O has tenido un ataque de tristeza, has perdido totalmente el control porque tu corteza cerebral ha sido apagada. Y ese es el momento en que la emoción te está viviendo a ti, que es muy diferente de lo que es vivir una emoción. Vivir la emoción es sentirla en el cuerpo, ver dónde está situada, respirarla, estar ahí. Y si tienes que expresarla de alguna forma, expresarla. Y tú dices algo muy importante y es que las emociones las sentimos localizadas en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Por eso es que dicen, tengo mariposas, aquí dicen mariposas en el estómago, ¿verdad? Como Sí. eso volando, que sientes los nervios ahí. O cuando tienes tristeza, realmente la sientes en el corazón, ¿verdad? Cuando tienes nervios, a veces puede ser como en todo el cuerpo, como una sensación de hormigueo. Y así se van presentando las emociones. Aquí me preguntan qué herramientas o ejercicios sugieres para hacer ese alto en el camino y limpiar. Uno dice la respiración, ¿verdad? Sí. El otro. La respiración es fundamental. El otro, pues mira, es un ejercicio muy, muy sencillo. A ver si me puedo colocar de forma que se vea. ¿Veis mis manos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Están colocadas como si fueran un águila, una paloma, ¿vale? Entonces, se sitúan aquí en el pecho. Sí, ¿Las sí. veis? Ajá, sí. Vale. Y la cuestión es aletear. Hacer esto. Entonces, sobre todo eso viene bien cuando es una de las emociones que tristeza, una de las que es, si te estás riendo, ríete a mandíbula batiente si te apetece, pero si estás sintiendo una tristeza muy intensa, que sientes que la tristeza va a tomar el control, además de respirar, hacer esto. ¿Qué es lo que hace esto? Estamos estimulando al cerebro los 2 hemisferios cerebrales. Cuando el cerebro está gestionando una emoción, lo que hace es mandar la información de un hemisferio a otro. Pero si es tan intensa, uno de ellos se va a bloquear y el otro va a estar con todo el trabajo. Eso es el estrés. Podemos tener un estrés emocional, un estrés racional, dependiendo de qué parte de nuestro hemisferio cerebral, si es el izquierdo o el derecho, se ha bloqueado. Eso es el estrés. Uno de ellos se ha apagado y el otro se ha quedado con todo el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Le hacemos trabajar a los 2 a la vez. Si además de esto le añadimos unos cascos con música bineural, Cascos y micrófonos. exactamente, audífonos, que te pones en Spotify, en iVoox, en Audible, vais a encontrar música bineural. Entonces, estás sintiendo la emoción, que puede ser el enfado, de decir, esta mañana
porque no siempre puedes expresarlo. Tu jefe te ha estado gritando y no le puedes decir a tu jefe, mira, no, eso que haces, ¿vale? Es cierto que no puedes, pero sí que cuando llegas a tu casa puedes sentarte, recordar el momento del enfado, sentir cómo surge el enfado, ponerte la música binaural y hacer esto. La emoción va a estar en un grado 10 o en un 8 y según lo vayamos haciendo vamos a notar como que se va bajando. Y eso nos va a liberar de esa emoción. Si no la soltamos, al día siguiente vamos a ver a nuestro jefe y nos van a entrar ganas de ponerle la zancadilla porque seguimos enfadados y le estamos dando vueltas a la cabeza una y otra vez. ¿Otro truco que se puede utilizar? Pues, por ejemplo, situación, estás lo mismo, una persona que esté trabajando como teleoperador y tiene una persona o un cliente que le está chillando y no se lo merece y ella está enfadándose porque dices, Jolín, me está maltratando y está enfadada. No puede gestionar al cliente, no puede ponerse música y no puede hacer esto. Pues es tan sencillo como coger un bolígrafo y escribirlo. Estamos perdiendo la costumbre de escribir, cada vez utilizamos más el teclado o los ordenadores y sin embargo escribirlo en una hoja en blanco, puede ser una palabra, lo que sea, pero dejas salir la ira. Haces un dibujito, el dibujito que sea. Que dibujes una hoguera no significa que estés quemando a la persona, significa que estás dejando salir tu rabia en esa hoguera. Que pongas ahí lo que sea no significa que lo vayas a llevar a cabo, significa que lo estás dejando salir. Y una vez que ha pasado el momento, coges y rompes esa hoja y ya has dejado libre esa emoción. Cuando son situaciones que están muy enquistadas, porque por ejemplo, lo que conocemos como estrés postraumático, en realidad es eso, es alguien que ha tenido una situación que se ha quedado bloqueada porque en esa situación ha vivido una emoción muy intensa que para sobrevivir ha tenido que bloquear. Es decir, un soldado que ha estado en la guerra y tiene estrés postraumático porque ha tenido emociones muy intensas que para sobrevivir ha tenido que bloquear. Pero también lo va a tener una persona que haya sobrevivido a un accidente de tráfico. Para sobrevivir ha tenido que bloquear eso para llevar cosas a actuaciones que le salvaran la vida a él y a otras personas. Pero eso también va a ocurrir cuando tú, por ejemplo, estás en una situación de maltrato sostenida. Los niños que están en el colegio, que están siendo maltratados por sus compañeros un día tras otro, tras otro, tras otro, eso es como la gotita que va haciendo mella en la roca. Y eso es una emoción que tienen que estar controlando. Eso se convierte en estrés postraumático y son emociones bloqueadas. Entonces, ya hay diferentes técnicas que puedes llevar a la persona a relajación a través de la hipnosis ericksoniana, combinarlo con programación neurolingüística, con técnicas de EMDR, y entonces lo que haces es llevar a la persona a esa situación de forma controlada, como si lo estuviera viendo en una película, haciéndola ser consciente en todo momento de qué está sintiendo su cuerpo y cuál es la emoción más fuerte, y limpiándolas. Vas limpiando poco a poco. Son como las capas de una cebolla. A lo mejor lo primero que quitas es tristeza y debajo de la tristeza está la rabia y debajo de la rabia vuelve a estar tristeza. Entonces las vas quitando hasta que se queda limpia esa situación y puedes poner en su lugar la paz, la calma, la relajación. Es una de las formas de irlo trabajando. Mira, aquí tengo otra pregunta que es, que le gustaría saber, ¿cómo ves el tema del transgeneracional y las emociones que los ancestros han evitado, pero se evidencia el síntoma en los hijos o nietos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es como una transmisión. Eso es bastante complicado pero a la vez muy bonito de resolver. Precisamente porque la persona que se hace consciente de esa emoción, aunque por un momento parece que no vas a ser capaz de gestionarlo, en realidad, cuando eres consciente es que eres la persona adecuada para romperlo. Es lo malo de ser consciente, te toca la responsabilidad de romperlo. Entonces, normalmente la emoción que se va transmitiendo transgeneracional es la culpa. Es
muy curioso, pero la que más nos ata al pasado es la culpa. Alguien ha tenido un acontecimiento, pues algo que se suele ser muy transgeneracional es las situaciones que se han dado, por ejemplo, en España por la guerra civil. Ha habido todas las guerras en general, muertes, asesinatos, violaciones, niños que se han abandonado, todo eso, ese miedo se va transmitiendo. Más que el miedo, lo que se transmite es la culpa. Entonces, liberar la culpa es lo que libera a toda la familia. ¿Y dónde se identifica? En el cuerpo. Es que volvemos a lo mismo. El cuerpo es lo único que está presente. La mente sí que puede viajar al pasado, pero el cuerpo te está reflejando eso. Ya puede ser porque no respires, ya puede ser porque te duela la espalda, lo que sea. Hay algo en tu cuerpo que no está bien. Y cuando centras la atención en esa parte del cuerpo, esa emoción va a aparecer. Porque el cuerpo la ha estado guardando de generación en generación. Es como si se transmitiera además hasta por el ADN. Hay veces que ves personas que caminan encorvados y dices, mira, tiene la misma curvatura en la espalda que su padre. Eso es un peso que el padre tenía que el hijo ha heredado. Cuando empiezas a hacer técnicas de liberar el cuerpo, de liberar musculatura, masajes, antigimnasia, de repente el cuerpo va cambiando, va modificándose y esa emoción puede llegar a salir, pues eso, tú puedes estar dando un masaje y la persona de repente echarse a llorar. Si se siente con libertad, es lo mejor que puede hacer. Pero volvemos a lo mismo, nos han enseñado a que hay que aguantarse. Estás ahí dándote un masaje, te entran ganas de llorar y dices, pero qué ridículo soy, no lloro, cuando a lo mejor es lo que tienes que hacer. Por eso siempre es el cuerpo el que tiene la respuesta. Y solamente cuando mente y cuerpo se unen, puede ser libre. Y entonces, ¿cómo trabajarías, o sea, cómo hacías ese trabajo en el transgeneracional? En esa persona que te llega a ti. ¿Lo puede hacer una persona sola en su casa? ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Es mejor hacerlo con compañía? También. Uh-huh. Hay una frase de cuando era pequeña de un programa de televisión que era solo no, con amigos sí. Y siempre es el trabajo solo. En realidad, nadie nos ayuda, nadie nos sana, somos nosotros. Tenemos personas que nos acompañan. Cuando recientemente una persona me dijo, si me sacas de la depresión, te pongo un altar. Y le dije, no, yo no te voy a sacar de la depresión. Yo te voy a decir cómo salir de la depresión. Te voy a acompañar, te voy a dar las herramientas, pero eres tú la que las tiene que utilizar y eres tú la que tiene que hacer el camino. Esa es la diferencia. ¿Cómo hacerlo en el transgeneracional? Pues primero, viendo qué es lo que le está pasando a esa persona en el presente. ¿Qué está viviendo en el presente? Porque, ¿dónde le está afectando? ¿A su vida de pareja, a sus relaciones familiares, en el trabajo? ¿Qué es lo que le está ocurriendo aquí? Una vez que sabes qué es lo que le está ocurriendo aquí, es cuando puedes decirle, vale, ¿en qué parte de tu cuerpo se está reflejando? Y una vez que tienes las dos cosas, lo haces con hipnosis, ericcionada, etcétera, y se viaja. Es conectar a la persona con su alma. Conectas con esa parte de ti que lo sabe todo, que en realidad para esa parte no tiene conciencia de tiempo, está siempre presente, nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, sabe absolutamente todo de nosotros. Cuando conectas, ayudas a la persona a través de una relajación a que conecte con esa parte de sí misma, va a viajar al pasado, puede ser a su adolescencia, a su infancia o incluso puede ir a otra vida y descubrir lo que está pasando. Y luego lo que sí, que lo digo porque hay confianza, hay momentos en los que he estado acompañando a determinadas personas y de repente es como que sé algo que no debería saber. Es como que te viene una sensación. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que estaba con una mujer y yo le dije, me está viniendo ahora un campo de amapolas. ¿Por qué me vienen amapolas? ¿Qué significa para ti?
y de repente fue lo que a ella le ayudó a recordar que un acontecimiento de siendo muy pequeñita que había vivido. Y hay otras ocasiones en las que eso que te viene no es exactamente de la vida de esta persona, pero sí que es algo que le han contado de sus padres o incluso le viene como un recuerdo lejano de haberlo vivido y puede haber sido de otras vidas. Entonces, en el momento en que le viene, aparece esa emoción que no se fue gestionada y es el momento de limpiar esa emoción en concreto. Es un poco dejarse fluir por lo que la persona está pidiendo. Y al expresar esas emociones, como tú dices, si es rabia, lo haces golpeando una almohada, pataleando, o sea, todo lo que sea, expresar esa rabia como si fueras un niño. No necesariamente, Ok. no necesariamente. Tenemos esa imagen. Siento rabia, voy a pegar. Es que a lo mejor tu rabia no se manifiesta pegando. A lo mejor tu rabia se manifiesta hablando. Entonces, hay ocasiones en las que es mejor llevar a la persona a visualizar que tiene delante a la persona que le ha agredido y que le está insultando, porque lo que necesita es eso. Y le puedes tener totalmente quieto sin manifestar esa rabia, simplemente en su mente y como está sintiendo también en su cuerpo, está viendo a esa persona y está diciéndole todo lo que quiere. Me molestó que me hicieras esto y aquello y a lo demás allá y tal. Y esto es muy curioso. Cuando haces ese trabajo, es como si en realidad conectaran el yo superior de la persona que está enfadada con el yo superior de la persona que agredió. Y normalmente en 1 o 2 minutos es como que eso se limpia. Pero no necesariamente. Sí que hay ocasiones en las que la rabia te lleva a golpear. Es Si es que necesario, pues los almohadines siempre están ahí. en Core Energetics ellos usan, o sea, físicamente, el cuerpo lo usan físicamente para expresar las emociones y soltarlas. Sí, hay personas que sí y hay otras que ya te digo que no. Hay personas que, por ejemplo, una forma de soltar es bailando. El bailar nos ayuda muchísimo. Obviamente, estás en una situación de tensión y puedes pensar que lo que mejor te viene es escuchar música relajante. Pues no, a lo mejor te pones a escuchar rock duro y estás dando saltos por toda la casa y estás liberando más esa sensación que si estuvieras escuchando una música meditativa, que en realidad lo que estás haciendo es decirle a la rabia, venga, ahora no es el momento, voy a ponerme en calma. Y no, la rabia la tienes que dejar salir. Y si te pones música, pues eso, ya te digo, rock, heavy, y estás dando botes por toda la casa y gritando al ritmo, estás liberando más que si estás golpeando, que si estás intentando cambiarla por otra situación. Entonces, sí que es cierto que es valorar sobre todo cómo es la persona. Hay ocasiones en las que puedes tener personas que son muy controladas, son muy frías, porque toda su vida han estado controlando la emoción y que tienen muchísimo miedo a perder el control. Primero hay que trabajar eso. Y luego también nos han enseñado mucho a entender qué es lo que le pasa a la otra persona, a que si estamos en una situación, vamos a entender por qué el otro ha actuado así. ¿Por qué el agresor ha actuado de esa forma? Vale, ¿y cuándo nos comprendemos a nosotros mismos? La compasión empieza por uno mismo y el amor empieza por uno mismo. La compasión de sentirnos enfadados empieza por uno mismo. El perdonarnos a nosotros es el primer paso. Por ejemplo, una situación que se me ocurre. Una mujer abusada, que la hayan abusado. Y entonces llega alguien y le dice, venga, tienes que comprender a este hombre que ha abusado de ti. Y tienes que comprender que ha tenido una infancia muy dura, que es que fue abusado cuando era pequeño, que es que le pasó esto. Está muy bien, está muy bien. Pero ¿cuándo se va a comprender a sí misma? ¿Cuándo va a comprender que es normal que esté enfadada? Que es normal que tenga esa ira. Que el primer paso es ser compasiva consigo mismo y perdonarse a sí misma haber confiado en esa persona o haber ido por ese callejón. Es
esa ira o esa rabia en muchas ocasiones es algo que tenemos hacia nosotros mismos por haber consentido que otra persona nos haya agredido. Entonces, es limpiar todo eso, son como capitas que hay que quitar. Y cuando te perdonas a ti, cuando liberas lo que sientes hacia ti, cuando eres compasivo contigo mismo, es cuando puedes ya entender y puedes perdonar al otro. Que esta es otra cosa. Perdonar no significa que la otra persona vuelva a tu vida. Perdonar significa que liberas la relación y que ya no estás atada a esa persona, ni por el miedo, ni por el odio, ni por la rabia, ni por la ira. Perdón. Sí, normal. Porque dicen además que el otro lado de la depresión es realmente la rabia, ¿verdad? Y el otro lado de la rabia es la tristeza. Entonces es lo que tú decías antes, vas destapando esa cantidad de emociones reprimidas y vas descubriendo qué hay detrás de cada una. Tiene una pregunta aquí también, ¿la hipnosis es lo mismo que una regresión? La No, explicaste un poco ya, ¿cierto? Pero no sí. exactamente. O bueno, es que también confieso, no he tenido más que una regresión. Me han hecho solamente una regresión y tal como yo la he vivido no se parecen. A lo mejor sí, pero es que no puedo hablar mucho de lo que son regresiones. La hipnosis no es un momento en el que pierdas el control, no es como nos lo ponen en las películas, ni nada de esto de, Dios mío, hago lo que el otro me dice. Siempre hay una parte en la que eres consciente de lo que te están pidiendo y si no entra dentro de tu escala de valores vas a despertar. Por eso cuando se hacen espectáculos de hipnosis, se sacan a varias personas y el que está haciendo el espectáculo va haciendo como pruebas para ver quién es la persona más sugestionable. Más que sugestionable es la persona que está más cerca de poder seguir las órdenes que él va a dar. Si tú coges a una, por ejemplo, a una monja, la subes a un escenario y le dices, quítate la ropa, va a salir inmediatamente de ahí. Y sin embargo, si coges a una mujer que practica nudismo y le dices, quítate la ropa, va a hacer así. ¿Por qué? Porque entra dentro de sus valores. En la hipnosis nunca pierdes la conciencia de lo que te están pasando. En lo que es una regresión, pues es que ya os digo, no lo sé exactamente porque no la he hecho, entonces no puedo dar ahí una opinión. Otra pregunta y es, ¿qué sugieres para el manejo de la ansiedad? Vale, hay que saber cuál es el origen de la ansiedad. La ansiedad es que te estás yendo al futuro. Vale, estamos pensando en algo que no está ocurriendo. Pero en ese irnos al futuro, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo el miedo porque no vamos a tener, viene una crisis económica y no vamos a tener. O a lo mejor estamos viviendo rabia porque me han despedido y me voy a tener que volver a encontrar que es saber qué es lo que se esconde detrás de la ansiedad. Hay etiquetas que ponemos que ocultan muchas cosas debajo. O puede ser tristeza porque te vas a volver a encontrar con una persona a la que has querido mucho y esa persona sabes que no siente lo mismo por ti y lo que sientes es una inmensa tristeza. Sea como sea, te has ido al futuro. Pero ¿con qué emoción te has ido al futuro? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, hay que primero averiguar. Y normalmente, ¿cómo se hace? Pues lo mismo, siendo consciente de cómo está reaccionando tu cuerpo. Siempre está ahí la clave en el cuerpo. Y lo mismo con una depresión. La depresión es ¿qué te has ido al pasado? ¿Por qué te has ido al pasado? ¿Qué es lo que te está enganchando del pasado? Puede ser lo mismo, una gran sensación de tristeza. Que fíjate una cosa muy curiosa, que en cierta forma has dicho, donde hay tristeza no puede haber rabia, donde hay rabia no hay tristeza. Una de las primeras señales de que una persona está saliendo de una depresión es que está empezando a tener rabia. No es que de repente pase de la tristeza a la alegría, no, de repente se siente rabiosa. Si en ese momento de sentirse rabiosa le decimos, venga, no sientas eso, que tú no eres así, ya metemos la culpabilidad y por lo tanto cortamos el proceso de salir de una depresión, que es una tristeza muy profunda.
Pues la rabia ayuda a salir de las depresiones. Por eso es tan importante que cuando estamos al lado de una persona que esté viviendo una emoción intensa, la acompañemos. No le digamos, venga, no, que tú no eres así o tú eres muy espiritual. No, simplemente la acompañas, estás a su lado, la estás dejando respirar. Si está triste, dale un abrazo o incluso no hace un abrazo, con que la acaricies. Una caricia puede hacer muchísimo trabajo positivo hacia esa persona para liberar, porque se va a sentir acompañada y es lo único que se necesita. Esto te lo comento además desde la experiencia. Hace unos años, bueno, siempre lo he sido, ¿vale? O sea, el sentirme atraída por el mundo espiritual, las energías, la sanación energética, es que desde pequeña he estado ahí. Entonces, hace unos años tuve una situación en la que yo estaba muy triste, estaba llorando, estaba también rabiosa y cada vez que intentaba expresar eso, había alguien que me decía, venga, no, que tú no eres así. ¿Cómo tú, que eres tan espiritual y trabajas las energías positivas? No, venga, tú no hagas esto, tal. Y me sentía culpable. ¿Y qué hacía? Me aguantaba. Aguantaba tanto el sentimiento de rabia, de ira que estaba teniendo como la culpabilidad. Y al final, pues acabé con una enfermedad autoinmune. Cuando descubrí este sistema que os estoy comentando, fue cuando me di cuenta de lo que me había ocurrido. Y lo primero fue permitirme llorar. El que me pasaban cosas y decirme, voy a sentar y voy a estar llorando. El permitirme estar rabiosa, el expresar lo que estaba sintiendo. Y una de las cosas que aprendí fue a que cuando me sentía de determinada forma y lo empezaba a decir a alguien y esa persona me decía, venga, tú no eras así, decía, aquí y ahora sí lo estoy siendo. Aquí y ahora. Esto es lo que necesito y esto es lo que voy a dejar salir. Con el tiempo que pasó, que todo eso se fue limpiando. Y ya la culpabilidad desapareció y la rabia también. Recientemente me he leído un libro que me encanta, me ha encantado, que está escrito por el Dalai Lama y Desmond Tutu, el libro de la alegría. Ahí ellos te dan como los 8 pilares para tener la alegría de forma constante en tu vida. Y hay un momento en el que preguntan precisamente por esto de las emociones negativas y las emociones positivas, les hacen esa pregunta. Y es muy curioso ver cómo los dos lo ven de una forma diferente, pero totalmente complementaria. Y hay un momento en el que el Dalai Lama te dice que hay que cultivar la compasión, que medites todos los días en la compasión, que es como un trabajo, mejor dicho, como un entrenamiento, para que cuando se te den las circunstancias difíciles de la vida, pues surja ese entrenamiento. Pero en ese momento dice Desmond Tutu, sí, pero si no eres capaz de aplicar en ese momento duro de tu vida, no eres capaz de aplicar la compasión o la buena energía y aparecen esas otras emociones, perdónate, eres humano, nos pasa a todos. Es como una carrera, tú estás corriendo de continuo y estás entrenando y cada día vas a correr más rápido. El día que te caes, levántate. Ha ocurrido la caída, no te enfades porque contigo mismo. No creas que eres menos corredor o menos bueno porque has tenido ese resbalón. Es algo que ocurre, mira si te has hecho una herida, mira que tienes que tratarte a ti mismo y vuelve a la carrera. Pues esto es como día a día. Todos los días está muy bien cultivar las emociones positivas y ver la vida con optimismo. Pero si nos pasa algo y por un momento aparece esa otra emoción, no nos sintamos mal. Vivámosla, dejámosla fluir y entonces aparecerá la siguiente. Son como olas. Si cortas una, te quedas en ella. Y sucede también que a veces podemos tener dos emociones totalmente diferentes después de una enfermedad muy larga de alguien que vive cerca de nosotros, de algún pariente. Esa persona muere, no solamente tienes el dolor, la pena de que murió, pero también tienes el descanso, como la tranquilidad ya como de algo que pasó. Y las dos se deben permitir igualmente porque eso es lo que está pasando, aunque puedan ser totalmente diferentes, ¿verdad? Exactamente, exactamente.
¿Qué es lo que estás diciendo? Mira, Es una de las cosas... No, dime. No, ahora te pregunto. No, te iba a decir que es una de las cosas que recientemente he vivido con una amiga muy cercana a mí, de que ella vivía el descanso por la muerte de un familiar y por ese lado la veías tranquila, pero por otro lado le salía la rabia de cómo había muerto su familiar y esa otra emoción era necesaria. Y me resultó muy... esta va a sonar así como una muestra total de confianza, que cuando yo llegué al tanatorio y fui con ella y nos separamos un poco, me dijo, estaba deseando que llegaras para poder decirle a alguien lo que de verdad siento. Y fue cuando me expresó, primero lo que sentía de, es que lo estaba pasando tan mal que necesitaba, que para mí es un descanso, pero lo que ha pasado, y empezó a detallarme todo lo que había ocurrido los últimos días de vida de su familiar, dejando salir pues esa rabia, esa descarga que ella tuvo aquel día y que tuvo la confianza conmigo de expresarla, es lo que en muchas ocasiones necesitamos. Y la confianza de ella de decir, por fin ha llegado alguien con quien lo puedo expresar, a mí me pareció algo bonito. Me emocionó en aquel momento de decir, jolín, qué bonito. Y claro, ahora te dice, ¿te has emocionado y has sentido esto en un funeral? Pues sí, porque era lo que tocaba en ese momento. Lo que tocaba vivir era la confianza de mi amiga, lo que ella estaba dejando salir. La pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo se manifiesta la ira en el cuerpo? ¿Con qué síntoma? Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, uno de ellos es el bruxismo, el apretar la mandíbula. Ese es uno de ellos. Normalmente la ira, sí que en acupuntura te lo dicen que cada órgano tiene una emoción y un sentimiento. La ira suele irse al hígado. Pero claro, cuando dices irse al hígado significa que es el meridiano del hígado. El meridiano del hígado rige los ojos. Por ejemplo, la vista, puedes tener problemas de visión, pero también rige la musculatura. Puedes tener problemas musculares, puedes tener problemas a nivel tendinoso y obviamente puedes tener problemas digestivos porque el hígado no está funcionando bien. Puedes tener hígado graso, puedes tener hepatitis, puedes tener acidez, problemas con la bilis. Entonces, la ira se va a ir normalmente al hígado y es donde se va a reflejar. Hay momentos también en los que, ¿cómo se manifiesta? Ves a la persona que tiene el puño apretado. Ese puño apretado es porque se está sintiendo atacado y eso le lleva a rabia. ¿Y qué hace una persona cuando se quiere defender? Puños apretados. Hay muchos lenguajes del cuerpo, pero suele ser normalmente tensión. Vas a ver a una persona con mucha rigidez y con mucha tensión, no va a tener una respiración profunda, lo que es la parte superior. Esto es muy curioso. Puede tener una respiración abdominal, que en principio es la ideal para la meditación, buenísima. Y sin embargo, la parte superior de sus costillas no moverse. Eso puede ser una persona que haya sentido tanta ira que controla. Y como controla, ¿qué hace? La parte superior. Esa es una de las formas de manifestarse en el cuerpo. Oye, no hicieron esa pregunta, pero está directamente relacionada con la anterior, el manejo de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas que se ven en el cuerpo con una persona con ansiedad? Hay muchos síntomas diferentes. Por ejemplo, yo te puedo decir que la enfermedad autoinmune que a mí me apareció es el vitiligo. El vitiligo suele aparecer cuando la persona, yo sentí que desaparecía de la vida de las personas a las que yo quería. ¿Y qué hizo mi cuerpo? Obedecer. Como sentía que desaparecía, empezó mi sistema inmunológico a quitar el color de mi piel. Y eso es el vitiligo. Entonces, se te puede manifestar de formas muy diferentes. Si tienes miedo a algo que vaya a venir, si tienes mucho miedo al futuro y encima está asociado con un poco de rabia, eso te va a dar problemas de visión. Normalmente suele ser la miopía. La miopía es miedo, miedo a lo que está por venir.
Entonces, hay que ver hasta qué punto es una emoción que no... cómo se está reflejando. Cada persona también la refleja, somos un mundo. Decir que todo es así, encuadrado, nos va a llevar a perdernos a la persona. Es decir, vamos a ver a alguien que no respira, vamos a decir, uy, este tiene ira. Puede que sí y puede que no, depende. Esto es una cosa que decía siempre mi profesor de acupuntura. Cuando tienes un desequilibrio energético en el meridiano del corazón, va a pasar esto, pero no siempre. Pero no siempre tienes que tenerlo en cuenta para que no catalogues a la persona, no la etiquetes y no se te escape, por lo tanto, un síntoma que es importante. Y que ese síntoma importante que te está manifestando es la clave para ayudarla a que vuelva a tomar el control de su vida. Claro, y eso lo estás diciendo, nos hablan de la biodescodificación de la emoción. Lois Hay hablaba también de las emociones y las enfermedades. Bárbara Brennan también hablaba de lo mismo. Pero es cierto lo que dices, no puedes encasillarlo solamente por conocer como el diccionario de enfermedades con síntomas y qué es lo que hay detrás, porque a veces hay algo en el inconsciente de la persona que cómo lo vivió allí es lo que crea después esa enfermedad, ¿verdad? Y para eso, como dices tú, tienes que ir mirando, tienes que hablar, tienes que escuchar también a la persona que estás ayudando en ese trabajo de conocerse. Cuando estábamos hablando en nuestras primeras conversaciones contigo, me hablabas que muchas veces cuando haces el Reiki, la malla etérica de la persona si está rota o algo, ¿por qué no les cuentas también? Porque como estás pasando esa energía, ¿cierto? Que Sí. es muy importante cuando también hablas de Reiki. Bueno, esto también es algo que pasé por propia experiencia. En esta situación que te he comentado antes de una gran tristeza, yo ya hacía Reiki y intentaba hacerme Reiki a mí misma y no podía. Iba con mi maestra, me hacía ella Reiki, yo me sentía bien 1 o 2 días y al tercer día volvía a encontrarme mal. No sabía qué era lo que me estaba ocurriendo. Y por una amiga común, por Aura, Ujú. fue cuando conocí la sintergética y al doctor Jorge Carvajal. Entonces, dentro de la sintergética hay una rama que llaman manos para sanar. Y en esta me apunté a su formación y ahí fue cuando me enseñaron que está la red etérica, están nuestros chakras. Y a mí se me había roto la red etérica. Es como si ese vaso que antes he dicho que se llena de agua, pues se ha roto el vaso. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo echar agua en el vaso que si está roto se va a salir. Y eso es lo que a mí me estaba ocurriendo. Entonces, al repararme la red etérica, al reparar todo eso, que es como tenemos este cuerpo físico y por encima de él hay otros cuerpos energéticos. Entonces, ellos ¿qué fue lo que hicieron? Repararme ese otro cuerpo energético de forma que ya podía recibir el Reiki y el Reiki quedarse. Eso es las dos cosas. ¿Qué te puede romper la malla energética? Pues, por ejemplo, una muerte de un familiar, una ruptura, el que te despidan del trabajo. Todo eso que no lo comprendes, que no lo has visto venir, todo eso te puede llevar a hacer ¡paf! Y ese cuerpo energético romperse. Otra cosa que lo puede afectar, los vuelos. Cuando viajas de un país a otro y estás volando de continuo, que tu cuerpo no descansa, a nivel físico está agotado, pero a nivel energético también se empieza a desequilibrar. Entonces, si solamente haces Reiki en ese momento, le va a durar 2 o 3 días, pero necesitas reparar la malla energética, lo que es todo alrededor, para que esa energía se pueda quedar dentro. Sí, otro ejemplo muy bueno es si tienes una manguera y está pinchada y está saliendo agua por todos lados y el agua está corriendo, pero igual está saliendo por todos lados, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hay que poner el parche donde está la herida, sí, donde está el pinchazo. Sí. Bueno, entonces, Mercedes, muchísimas gracias.
Qué rica la conversación, qué rico todo lo que nos has contado. A todas, muchísimas gracias. Nuevamente, hoy con tertulia Mercedes Brezo. Mercedes, a ti muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Juana. De verdad, muchas gracias.